Mi nombre es Diego Alexander Parada Ortega y les vengo a presentar el laboratorio de circuitos. Mi nombre es Miguel Ángel Hernández Ortega. Muy buenos días, mi nombre es Manuela González Blair del grupo 11-9. Mi nombre es Samuel Palacio del grupo 11-9. Hola, mi nombre es Juan David Pinzón. Buenos días compañeros y profesores, mi nombre es Samuel Zapata. En este laboratorio de física se busca la comprensión de los aspectos teóricos de la física y la práctica. En este laboratorio se trabajará en temas de circuitos eléctricos y un circuito eléctrico es un conjunto de elementos conectados entre sí por los que se puede circular una corriente eléctrica. La corriente eléctrica es un movimiento de electrones, por lo tanto cualquier circuito debe permitir el paso de los electrones por los elementos que lo componen. En el laboratorio veremos materiales como el amperímetro, voltímetro, resistencias, cables, switches para construir 3 circuitos, medir la corriente en amperios y el voltaje de voltios de estos mismos mediante un simulador llamado PET. Objetivo 1. Utilizar el amperímetro y el voltímetro para realizar la interpretación de cada uno de los circuitos propuestos mediante la aplicación PET. Segundo objetivo. Analizar la relación que tenga la resistencia con los amperios y el voltaje e identificar los efectos de la corriente eléctrica en el circuito. Tercer objetivo. Analizar la relación entre el voltaje y la corriente eléctrica mediante la experimentación en distintos circuitos eléctricos, puestos en serie y en paralelo. Listo, entonces ya voy a empezar con el experimento. Entonces primero cogemos como los materiales, entonces primero está el voltaje, después cogeríamos la batería, ¿cierto? Entonces ya después cogemos el cable y empezamos como a armar toda la estructura. Entonces ahí la voy armando. Después cogemos otra vez el cable y ya sería para abajo. Después cogemos el interruptor y la vamos formando también. Después más cable para seguir armando la estructura. Bajamos un poco el voltaje para que pueda caber. Listo, cogemos otra vez el cable y ahí en la parte final del cable es donde pondremos la bombilla. Ya cogemos la bombilla, la ponemos ahí y en la parte derecha de la batería pues cogemos más cable. Después cogemos el amperio, el amperímetro. Y lo terminamos de unir con más cable. Listo, y lo terminamos de acomodar el cable y después cogeríamos más cable para terminarlo de unir con la bombilla. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el interruptor está abierto no pasa energía, pero ya que lo cerramos empieza a pasar y ya unimos los dos cables, pues los dos interruptores al cable y ya se puede ver.
Experimento número 2. Las pinzas están conectadas al voltímetro y estas se conectan a su vez a los cables que conforman a todo el circuito, el cual posee resistencias como lo son las bombillas, que dependiendo del voltaje que generen las baterías aumentará o disminuirá la luz que produzcan, además de haber un interruptor que detenga o haga fluir la corriente. En este simulador contamos con un amperímetro, el cual mide la corriente por medio de amperios. En el voltímetro administramos diferentes voltajes que van en aumento desde 10 voltios. Si administramos inicialmente 10 voltios, la corriente será de 0.50 amperios y los electrones se moverán más rápidamente. Así sucederá si se le va administrando de 10 en 10 voltios al voltímetro. La corriente aumentará cada vez 0.50 amperios y aumentará la rapidez con la que se mueven los electrones hasta llegar a 60 voltios y una corriente de 3 amperios finalmente, donde los electrones fluirán con la mayor rapidez. En este tercer circuito podemos evidenciar cómo se usan los mismos aparatos que se usan para los demás circuitos, como los del voltímetro, el amperímetro, las bombillas, los cables, las baterías y el enchufe. Solo que en esta diferencia que el voltaje se suma, ya que ese no es un circuito de serie, porque ese es un circuito en paralelo. Es decir, que el voltaje pues es mucho mayor respecto a los demás circuitos, haciendo que las bombillas pues suelten más luz. Además de que los amperios son, pues respecto a la pendiente sería una pendiente de 5 respecto al voltaje, y los electrones cuando pasan por las baterías son mucho más rápidos que cuando pasan por las bombillas, que pues ya que serían estas las resistencias. La respuesta del punto A. Al probar el volímetro en 2 puntos, cualquiera de un mismo cable, el voltaje va a ser igual a 0, debido a que no existe ninguna diferencia de potencial, ya que es el mismo punto en la corriente. Es por eso, por lo que al hacer esto con cualquier circuito siempre va a dar 0. La respuesta a la pregunta B es: al duplicar el voltaje aplicado en la corriente de igual manera, se duplica, ya son directamente proporcionadas como se muestra en la ecuación. V, voltaje; R, resistencia; corriente o intensidad, y aún así la resistencia tendrá el mismo valor. Bueno, la respuesta del numeral C sería: el significado de la pendiente de la recta obtenida es que las unidades dimensionales, que en este caso son los voltios y los amperios, aumentan de manera gradual según el valor de la pendiente de la recta. Punto D. Pudimos concluir que el valor de la pendiente de cada circuito determina qué tan grande es el crecimiento gradual entre cada punto de la pendiente, siendo que entre menor sea el valor de la pendiente, mayor es el crecimiento gradual entre los puntos. Punto E. En el circuito número 2, los valores de R1 y R2 son 10 voltios. Aunque ambos valgan lo mismo, su voltaje sigue siendo 10 voltios. Esto se debe a que la intensidad del circuito en serie siempre será igual. En el circuito número 3, los valores de R1 y R2 equivalen a 2 amperios cada uno. Es decir, que si sumamos ambos nos daría un resultado de 4 amperios, lo cual sería el valor de la corriente total, ya que es un circuito en paralelo. Como primera conclusión, podemos concluir que la corriente de electrones se moverá más rápido por los cables a lo largo de los circuitos. Cuando esté circulando por las baterías, por otro lado, cuando la corriente pase por una intersección o por una bombilla o resistencia, bajará de manera momentánea su velocidad. Esto se debe a la diferencia de potencial que hay en estas zonas específicas del circuito. Bueno, la segunda conclusión a la que llegamos en este laboratorio de circuitos es que al aumentar los ohmios de las resistencias no afectarán nada al voltaje, pero por otro lado, si aumentara los amperios medidos por el amperímetro, pero sobre todo al incrementar la diferencia de potencial de las bombillas, la corriente disminuirá su velocidad, ya que los electrones no podrán viajar a la misma velocidad debido a la gran resistencia puesta. Bueno, la tercera conclusión que encontramos son los valores como la resistencia o la intensidad
ya que sea total o parcial pueden variar ya que existen dos circuitos en serie y los circuitos en paralelo, los cuales determinan la gran mayoría de ocasiones estos valores para la realización del ejercicio.